Bueno, ¿cómo andan? Armo un video del capítulo Los síntomas y las adolescencias, del texto de Susana Brignoni, Pensar las adolescencias, del libro. Bueno, la otra vez ya habíamos trabajado acerca de la etapa de la adolescencia, que es lo que plantea Brignoni, ¿no? Cómo ella va historizando, en principio historizando, enmarcando la adolescencia en esta época, ¿no? Sobre lo que se dice, después fundamentos psicoanalíticos sobre este periodo y sobre todo ubicando la cuestión, digo, que va a hacer también a este capítulo, la cuestión de hay dos preguntas importantes en la adolescencia que ella las plantea, ¿no? En un momento va de lo existencial a, ¿no? Una pregunta existencial en relación a la identidad, ¿no? ¿Quién soy? A una pregunta por el deseo, podríamos decir también hacia dónde me dirijo, ¿no? ¿De qué quiero? Entonces esas dos preguntas ella la mantiene y la sostiene. Y bueno, después ahí lo que está presente en esas preguntas, que obviamente, ¿no? Que no, muchas veces los adolescentes no llegan a formularse así tal cual, pero lo que va indicando Brignoni es que ellos con sus actuaciones, sus ensayos, sus expresiones, sus búsquedas, lo que están haciendo es bordear esas preguntas, ¿no? Hay veces que algunos tendrán más recursos simbólicos para hacérselas, no en el sentido recursos cognitivos, ¿no? Me refiero a recursos simbólicos a poder, digamos, a orientarse y hacerse cargo de esa pregunta. Y ahí sí es importante la diferencia entre acción y acto que plantea Brignoni, ¿no? En el momento del acto, que hay un encuentro del sujeto con el deseo, ¿no? Donde se hace responsable, uno puede decir, de los efectos que puede producir en el otro. Bueno, y en este, digamos, si concluye, ¿no? En toda esa primera parte, y después también el primer capítulo, planteando la adolescencia como la respuesta sintomática al periodo de la pubertad, ¿no? Y ahí diferencia, ¿no? La pubertad como los fenómenos fisiológicos, madurativos, biológicos, que se dan en el cuerpo, a las adolescencias, que implica la respuesta simbólica a ese real, como le llama acá también Brignoni, basado en Lacan, a ese real que insiste en relación al real pulsional, ¿no? A esta reactualización de la pulsión sexual que aparece en la adolescencia, y lo real en términos de las modificaciones en el cuerpo, las alteraciones en el cuerpo, ¿no? Y frente a eso, cómo se acomoda en el psiquismo de los adolescentes. Entonces, desplegando esa serie de identificaciones, ideales, ¿no? Esas búsquedas. Entonces, ahí va a decir, bueno, la respuesta siempre es sintomática. Ahora, ¿no? Ahora vamos a pensar un poco más, bueno, ¿por qué la respuesta es sintomática? Entonces se plantea, bueno, ¿qué es un síntoma para el psicoanálisis? Y, bueno, digo que hay algo, ¿no? de lo que sería el síntoma para la medicina que para nosotros, digo, también a veces lo tomamos así, ¿no? Digo, de psicoanálisis, en relación a un fenómeno que da cuenta si quiere, del padecimiento de una enfermedad, pero, podemos decir, es lo fenoménico, es lo que se observa, es lo que está en la superficie, y que eso muchas veces responde a una causa que va más allá de ese fenómeno, ¿no? Que va más allá de ese síntoma. Ahora bien, para el psicoanálisis no basta eso, ¿no? No basta esa indicación, sino que ella después plantea dos cuestiones, ¿no? La primera, digo, ¿no? Bueno, se plantea tres cuestiones en relación al síntoma, Brignoni. La primera sería cuestiones históricas, ¿no? Que lo que en una época puede ser considerado sintomático, en otra época no lo es. Entonces, por eso dice, ¿no? que cada época tiene diferentes formas de pensar lo normal y lo patológico. Es decir, que lo patológico siempre sería, digamos, donde aparece lo sintomático, y el estado de normalidad, ¿no? Ese estado que de alguna manera muchas veces nos encontramos queriendo aspirar, ¿no?
no sé, o pretender eso. Bueno, queremos que nuestros alumnos tengan una escolaridad normal, una vida normal, un proyecto normal, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que la normalidad está lejos de ser tan común como nosotros esperamos, pero sí lo normal, hay algo, ¿no?, de cierto deseo, ¿no?, del adulto, para que el adolescente pueda pueda transcurrir una adolescencia más o menos normal. Bueno, ahí para mí, digo, es interesante, ¿no? Cómo hay veces que también lo normal se choca con las búsquedas de los pibes y pibas, ¿no? Con las necesidades incluso, con el deseo. La otra cuestión es que el síntoma habla del malestar. Podríamos decir, es un segundo nacimiento del malestar, ¿no? Pero no hay que confundir directamente síntoma y malestar porque no es lo mismo. Con esto me parece importante retomar lo que planteamos en Malestar en la Cultura, en relación a la pulsión y sus destinos. Entonces podríamos ubicar, ¿no? ¿Se acuerdan? Habría como tres grandes formas, ¿no?, de qué sucede con la pulsión, ¿no? Esta, la pulsión molesta, la pulsión sexual, la pulsión de destrucción, molesta para los fines de la cultura. Entonces, ¿qué sucede con la pulsión? Podríamos ir por un lado, hay una descarga directa, ¿no? Esto, por ejemplo, Bobo, que a veces les ponía, ¿no? Uno está enojado con alguien, uno está herido narcisísticamente por alguna ofensa que ha recibido, y lo que siente es odio, ganas de destruir algo, ¿no? Bueno, y uno, ¿no?, golpea, insulta, uno, digamos, pasa al acto, ¿no? Que esa descarga pulsional pasa al acto, digámoslo así, más sencillamente no se la morfa, ¿no? Esa pulsión, eso que siento que me está dominando todo el cuerpo, no me lo morfo. Bueno, no lo necesito, pasar al acto e inmediatamente. Que claro que eso trae siempre muchos inconvenientes, ¿no? Cuando la satisfacción de la pulsión, es decir, cuando la descarga automática de la descarga real de la pulsión no pasa por ese principio de realidad, nos encontramos con problemas. Seguramente que vamos a terminar peleados con esa persona, podemos terminar presos, podemos terminar en algún lugar de falta, es decir, de nosotros estar en falta a alguna norma, seguramente. ¿Por qué? Porque la ley también prevé formas de canalizar la pulsión con sus tiempos y sus espacios. Entonces después tenemos otras dos formas, que son las que nosotros laburamos bastante. Por un lado, es imposible que podamos satisfacer siempre la pulsión. Entonces Freud ahí lo que plantea son dos alternativas. Una es, hay una parte que se reprime para estar en sociedad, para estar con otros, reprimimos parte de estas pulsiones, y con esa represión, y ahí va a tener que ver en el síntoma, se produce el inconsciente, ¿no? Las manifestaciones del inconsciente tienen que ver con que hay algo reprimido y que es una forma distinta de expresar aquello reprimido. Por eso las formaciones del inconsciente siempre nos dan una verdad, ¿no? Hay una verdad en los sueños, hay una verdad en los lapsus, ¿no?, en las equivocaciones, que quiero decir una cosa pero digo otra, en los actos fallidos, ¿no? Se me pasó a invitar a mi suegra, ¿no? Supongamos. Se me pasó a invitar a mi amiga, ¿no?, a mi cumpleaños. Bueno, ¿no? Uno a veces escarbando, tal vez uno no tuvo en el momento el pensamiento de no me fumo más a esta piba porque habló mal de mi novio y eso no se lo voy a permitir, supongamos. O porque me estuvo mirando mal, o porque
no le gustaba la ropa que tenía, por lo que sea, que yo estoy enojado, ¿no? A veces no aparece eso en la conciencia, pero en los actos lo hago igual. Entonces podríamos decir, bueno, hay una verdad que ese sujeto desconoce, que esa persona desconoce, pero hay una verdad que se pone en acto con esos actos fallidos. Y el otro, la otra expresión del inconsciente más conocida es el síntoma. Entonces, el síntoma implica cierto retorno de lo reprimido. Así que esto es importante. En esta relación con el malestar, podríamos decir, bueno, hay malestar desde el momento en que hay represión, ¿no? Porque hay algo, digamos, de la pulsión que no puede satisfacerse, y eso ocasiona malestar. Ahora bien, el retorno de lo reprimido, es decir, de una forma del síntoma, también puede traer malestar. ¿O no? Dice ahí Brignoni, ¿no? Hay síntomas que están, dice ella, como adheridos a nuestro carácter, ¿no? Ya soy así. Ah, bueno, yo soy así. Tengo pocas pulgas, supongamos, ¿no? Entonces uno lo hace, no puedo decir, como una formación de carácter, de mi personalidad, ¿no? Y pocas pulgas significa que no se le puede decir nada a esa persona porque si no reacciona inmediatamente y manda la mierda a todos. Entonces ahí, bueno, es como un síntoma conveniente, ¿no? O podemos decir, bueno, frente a ese síntoma que era, supongamos, ¿no? Que podríamos pensarlo, ¿no? Como no tolerar algún tipo de falla, supongamos, reacciono así, ¿no? Desquitándome, gritando, insultando. Y yo puedo tomarlo como, bueno, una característica de mi personalidad. Bueno, es un problema también, ¿no? Porque vamos a hacer que por nuestros síntomas seamos rechazados muchas veces por el otro. Ahora bien, hay síntomas que no, que son totalmente ajenos. Es decir, que se me imponen y me molesta ser así. Es decir, que entre en conflicto con el yo, con mi personalidad. ¿No? Los síntomas que a veces describíamos, no sé, en el cuerpo, ¿no? Imagínense que uno no... pocas veces se puede acostumbrar. A ver, hay personas que conviven, ¿no? Con el dolor de cabeza permanente. Y bueno, ya se acostumbraron, bueno, entonces hay como un proceso de la personalidad de adaptarse a ese síntoma. Ahora, muchas veces sucede que no, que uno sufre, padece, ¿no? Lo que serían los síntomas conversivos, que son esos síntomas que yo les decía que atacan al cuerpo, ¿sí? Que se expresan en malestar físico, ¿no? Tos constante, dolores de cabeza constantes, desmayos, ataques de pánico, ¿no? Que está ahí a medio camino, ¿no? Si es un síntoma conversivo. Angustia, ¿no? Angustia frente a diversas situaciones. Entonces, todas esas expresiones, esas experiencias son totalmente, nos ocasionan mucho malestar. Así que, ¿no? Es un síntoma que queremos eliminar cuanto antes. Entonces, ¿qué va a decir Brignoni con esto? ¿No? Y que esto me parece importante para Freud, ¿no? Freud, ¿qué pensaba con el síntoma? Freud en un momento pensaba que el síntoma nos daba un indicio de lo reprimido y lo que teníamos que hacer era ser consciente lo inconsciente, es decir, aquello reprimido, ponerlo en palabras para que el síntoma no nos aqueje más, ¿no? Suena lógico, no nos moleste más. Ahora bien, Freud se encontraba igual de que no bastaba ser consciente de lo inconsciente. Bueno, hay toda una serie de dificultades que él tiene, pero lo que es indudable para el psicoanálisis es que al síntoma hay que hacerlo hablar. Es decir, que el síntoma nos sirve muchísimo en un sentido, es nuestro aliado en toda clínica psicoanalítica para hacer hablar al sujeto, ¿sí? Para extraerle cierta verdad, los significantes que están operando en ese síntoma, para poder ubicar su deseo, también es importante hacer hablar al síntoma. Por eso es importante, por lo menos los psicoanalistas, no rechazamos el síntoma, sino lo alojamos, lo hacemos hablar, le damos sentidos, ¿no? Lo historizamos. Bueno, y siempre te pasó esto. ¿Y antes qué sentías? ¿Y la primera vez que sentiste esto, dónde estabas? Bueno, empezamos a hacerlo hablar. Y es importante, ¿no? Porque haciéndolo hablar, podríamos decir, dándole un marco simbólico, en algo de ese síntoma va a ser, algo podríamos decir, más que el síntoma va cediendo algo del malestar
del padecimiento que tiene ese síntoma va cediendo. Podríamos decir, bueno, ¿y el educador va a poder tener el tiempo de hacer hablar el síntoma? ¿Es su función? ¿No? Sabemos que la respuesta es no, no es su función, no es su función resignificar el síntoma de todos los alumnos y alumnas que va a tener ahí en el aula. Pero llegado el caso, puede tratar de reconducirlo, ¿no? Que es lo que va planteando Brignoni en el texto. Entonces, tenemos que el síntoma es un intento de solución, siempre es un tipo de respuesta frente a eso reprimido. Y Brignoni lo que va a tratar de pensar es, bueno, cómo operar, cómo hacer del síntoma una palanca, es decir, una posibilidad de cambio que le implique al sujeto en una relación distinta con los demás para sufrir menos también. Entonces, lo que sí, ¿no? Me parece que también implica a los educadores, dice, tomar el síntoma como una palanca es un modo de acogerlo y a su vez es la condición básica para poder establecer un vínculo con el sujeto. ¿No? Establecer un vínculo con el sujeto, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Tomar el síntoma como una palanca, ¿no? Parece ahí medio, ¿no?, abstracto. Si pensamos en el campo educativo, bueno, acá el ejemplo que pone, yo siempre entiendo la función, ¿no? Policíaca, y que es algo que debe estar en nuestras sociedades, porque hay una institución que necesariamente tiene que llevar a cabo la represión de las pulsiones y el respeto de la norma, pero bueno, no me pareció a mí el ejemplo más feliz, ¿no? Ella lo que propone, ¿no? En el sentido que es algo muy típico, ¿no? Dice, bueno, ¿qué haces con el bribón, ¿no? Aquel que se porta mal en clase, aquel que siempre está en la transgresión. Y una maestra dice, bueno, lo hago gendarme, el bribón, ¿no? Entonces, que uno muchas veces, traducido de una manera más amena, por lo menos para mí, ¿no? Por lo menos con la historia que nosotros tenemos acá con la fuerza de seguridad y que seguimos teniendo, siempre es complicado, ¿no? En que esa sea la dirección de, una dirección ética o la dirección de la educación, ¿no? De llenarnos de gendarmes. Sí, ver de qué manera ese alumno conflictivo, ese alumno que aparentemente presenta disturbios en las clases, ¿no? O el que bardea, ¿no? Porque a veces hay de todo ahí, ¿no? Están los chicos quizás sí más en los callados pero violentos, o está el que está permanentemente no es agrediendo tampoco, ¿no? Es picanteando, ¿no? El que tira los comentarios chistosos pero para incomodar al profe. No, bueno, me parece que ahí sí es interesante, ¿no? Como en con todas esas situaciones, nosotros en las clases, cómo podemos hacer para hacerlos hablar, ¿no? Tomar algo de eso, de esos pibes, ¿no? Que aparecen, que siempre están como irrumpiendo, interrumpiendo, que necesitan, ¿no? Que algo hasta de la pulsión, ¿no? Como si nunca se pudieran domesticar, ¿no? Sus cuerpos nunca pudieran domesticarse a bancarse sentado y quedarse callados. Bueno, ¿cómo ponerlo de nuestro lado? Por eso, más que hacerlo gendarme, ¿no? También pienso, bueno, ¿cómo darles la palabra? Obvio, ¿no? Hay límites. Si un alumno nos insulta, ahí es difícil, ¿no? Bueno, poder desarmar eso. Ahora, pocas veces, ¿no? Uno encuentra situaciones donde nosotros estamos en la clase y un alumno insulta. Nos insulta de repente. Eso es muy extraño. Y miren que leo cualquier cantidad de escenas, pero esas escenas así de repente no es muy común. Eso es rarísimo. No siempre pasa algo para que el alumno llegue a insultar. Entonces podemos decir, bueno, siempre hay algunos comentarios que hacen los alumnos, tal vez con un tono, no sé si agresivo, pero confrontativo. Bueno, ¿y cómo hacer para desarmarlo? En primer lugar, algo que yo creo que les decía en la primera clase, no sé si lo repetí mucho por este formato que tenemos, pero no es a ustedes. Es decir, no es a nosotros los educadores, como persona
que nos están convocando, que nos están picanteando, ¿no? Si no, podríamos decir, es el lugar que ocupamos, en general digo, ¿no? Es el lugar que ocupamos como figura de autoridad. Y más que ver en eso, ¿no? Como ahí lo que propone Brignoni, que es muy importante, más que ver en eso ella como, bueno, no sé, es un quilombero, está llamando la atención, sino que lo que plantea Brignoni es, bueno, está llamando la atención, entonces demos la atención. Y podríamos decir, bueno, trabajemos con ese chico o esa chica para que busque otras formas de llamar la atención. Ese es el tercer aspecto del síntoma. Entonces tenemos una cuestión que va con lo histórico, ¿no? Con la cuestión de lo normal y lo patológico en relación al síntoma, lo que en cada época pasa a ser sintomático. Esto que así arrancaba el texto de Brignoni sobre, no sé, los chicos no les interesa nada, esto no del exceso, están con demasiado exceso o en su defecto, ¿no? O están demasiado fallados, ¿no? Demasiado carentes o que les sobra demasiado, ¿no? En esta cuestión de lo que se dice sobre lo sintomático de los adolescentes. Ella ahí lo que va, bueno, como segunda cuestión, está la verdad del sujeto, ¿no? Hay una verdad subjetiva en el síntoma, que ahí por eso nos importa hacerlo hablar al síntoma, porque nos va a hablar de lo que le pasa a esa persona, digamos, lo que le pasa, podemos decir, en su mayor intimidad. Claro que aparece trastocado, ¿no? Sería mucho más fácil para nosotros que, profe, quiero hablar con usted, ¿no? Y bueno, y nos cuenta, ¿no? No sé con qué anda preocupado. Claro, sería muchísimo más fácil, pero no sucede así. Podríamos decir que nosotros tenemos que leer las actuaciones de los pibes, las transgresiones muchas veces como mensajes a nosotros dirigidos de mal modo. Podríamos decir, ante la dificultad de los pibes y pibas de decir, profe, quiero hablar con usted porque estoy preocupado con lo que sea, actúan, ¿no? Provocan chiste, transgresión, síntomas que le complica la escolaridad, ¿no? No sé, no copiar, llegar tarde, llegar alcoholizados, ¿no? Un montón de situaciones. Entonces, en ese sentido, lo que ahí propone Brignoni es, podemos decir, transformar ese, quiere llamar la atención como si fuera un capricho, a transformarlo en un mensaje. Es clave, ¿no? Esto. Los pibes no se encaprichan. Son los asuntos que les importan, ¿no? Así decía el papá de Pau, ¿no? En ese acompañamiento silencioso. Los pibes a veces se preocupan por cosas que no son nimiedades, ¿no? Por supuesto que con nuestra mirada adulta nos parecen pavadas a veces las preocupaciones de los pibes y pibas. No, pero hay que darles un lugar. Entonces ahí, ¿no? El trabajo que propone Brignoni es tomar esas transgresiones, esas formas sintomáticas de los chicos de llamar la atención y darles un lugar. ¿Por qué darles un lugar, no? Y esto tiene que ver con poder establecer un vínculo con ellos. Darles un lugar, acá lo dice, ¿no? El cambio del sujeto es efecto del cambio del lugar. Si nosotros le ofrecemos otra forma de ser, hasta incluso como pensábamos con el texto de Selmanovich en relación a los significantes, ¿no? En la segunda escuela a Victoria le ofrecen, ¿no? Otra trama significante, le podemos permitir un cambio de lugar, un cambio de posición subjetiva, ¿sí? Que pueda rever esa forma que tiene de relacionarse con los otros. Pero para eso tenemos que concederles que lo que están diciendo es importante. Cuando empezamos a ningunear sus pedidos, sus demandas, sus rebeldías, sus transgresiones, ¿no? Cuando empezamos a quitar importancia, ¿no? Porque nosotros estamos en nuestro mundo de grandes, ¿no? Que sabemos lo importante, que nos rompimos el lomo, que nadie nos regaló nada, ¿no? Cuando empezamos a cebar, ¿no? Con todas las cosas, ¿no? Que sentimos como adultos, ahí más nos quedamos como fantasmas para estos adolescentes. Y ahí pone un ejemplo para mí muy interesante, que es en sucesos en París en 2005, no sé si se acuerdan algunos, ¿no? Que bueno, hubo mucha movilización estudiantil y juvenil sobre todo, ¿no? Y quemando autos, bueno, muchos negocios
rotos, muchas expresiones, por decir, de violencia, ¿no? Y en una que ahí entrevistan a uno de los chicos que está ahí, ¿no? Ellos se nombraban como rebeldes, y lo leo. Lo leo esto. Era un estallido social en el que ellos se nombraban como rebeldes, pero remarcan que el ministro del Interior lo llama escoria, ¿no? Es decir, ellos venían haciendo una serie de reclamos o de denuncias, de proclamas, y el ministro del Interior los nombra como escoria. Y ellos dicen, bueno, así como... Entonces explican cómo se ven precipitados a contestar en ese nivel. Y uno de los chicos, ¿no?, en una entrevista dice, puesto que somos escoria, vamos a dar trabajo en la limpieza racista. Las palabras hacen más daño que los golpes. Entonces dice Brignoni, de alguna manera podemos decir que son obedientes al lugar que el otro les da, aunque los convoque al peor lugar. Por eso cuando pensamos en la posibilidad de un cambio de lugar, eso tiene como condición la oferta del otro, el lugar desde donde el referente mira al adolescente, ¿no? Entonces acá, ¿no?, lo que podemos ver, ¿no?, podemos, frente a la palabra del otro, ¿no?, de la escoria, lo que se hace es, bueno, ya que somos escoria, vamos a prender fuego todo, ¿no? Confirman, en los actos, confirman con su síntoma el mensaje que en primer lugar venía del otro. Por eso es tan complicado responderles a los pibes en el lugar que ellos nos convocan, ¿no? Ya sea como el padre indignado, el adulto herido en sus sentimientos, ¿no? El adulto que los va a sancionar, que los va a cagar a pedos, ¿no? Por eso siempre ahí es importante, ¿no?, la sorpresa, ¿no? Cuando los pibes nos convocan a ese lugar, ¿no? Me parece, por supuesto, que hace falta, por eso decirle, cierta distancia de la persona nuestra al lugar que ocupamos para ese pibe. Es fundamental. Sin eso, vamos a terminar llorando u odiándolos a los pibes, ¿no? En todas las clases vamos a frustrarnos. Siempre es importante entender esa distancia, ¿no?, entre la persona que nosotros somos, es decir, yo Esteban Espejo, no tengo que pensar, no es a Esteban que se lo hacen, ¿no? No es a mí como persona que me lo hacen. En todo caso, es el lugar que ocupo en esa trama significante que implica, bueno, cierta autoridad en la institución, ¿no? Que aunque podemos decir degradada, no autorizada, en crisis, lo que quieran, en jaque, pero sigue habiendo, ¿no?, un lugar distinto, digamos, no nos tratan prácticamente nadie, ningún pibe trata al docente exactamente igual que trata al compañero de banco. Entonces digo, hay un reconocimiento de otro lugar, otra figura que ocupamos. Entonces digo, tiene que ver con eso, ¿no?, con que muchas veces los pibes responden, son muy obedientes, eso es interesante, ¿no?, como lo dice, responden a ese lugar que se les da. Así como, de vuelta, ¿no?, en el texto ese de Selmanovich, Victoria en esa primera escuela responde al lugar de manzana podrida. Ya que soy manzana podrida, te voy a pudrir la clase, ¿no? Bueno, acá doy un ejemplo, después léanlo, ¿no? Me parece que está bueno este apartado que trabaja con bastantes ejemplos. Entonces permite, bueno, eso, ¿no?, permite acercarse más a ustedes que no vienen de este palo de la psicología. Así que después la cuestión que a mí me interesa, ¿no?, y después hay un apartado que se llama síntomas actuales en la adolescencia. Y acá la lectura que nosotros hacemos del síntoma no es la descarga inmediata de la pulsión. Yo sé que es fino y es difícil al principio como poder separarlo, pero el síntoma, aunque sea complicado, podemos decir, aunque sea, no tener síntomas siempre es complicado, pero hay una respuesta simbólica. Es decir, que eso reprimido de la pulsión, ¿no?, que proviene del inconsciente y que produce síntomas, es un intento de solución vía lo simbólico. ¿Qué quiero decir con vía lo simbólico? En que por eso el síntoma es posible darle sentido. Si fuera una simple descarga real, ¿no?, nos quedamos medio en el sinsentido, ¿no?
por eso no termina hasta de elaborarse como un síntoma, ¿no? Por ejemplo, un pibe que está estudiando en la casa, ¿no? Yo trabajo con chicos así también, ¿no? Que estudian en la casa con algunas dificultades, tal vez para el estudio, pero que cuando no entienden, dificultades para la comprensión lectora, ¿no? Entonces se quedan detenidos en algo no les sale, rompen la hoja, ¿no? Podemos decir que ahí no hay del todo un síntoma si uno no lo interroga, ¿no? Es la descarga pulsional frente a la dificultad. Digo, a todos nos ha pasado cosas así, ¿no? Recuerdo, iba, ¿no? de chico, si la raya del pelo no me quedaba de un lado, ¿no? Me podía armar un escándalo, no sé, a los 7 años, ¿no? Pero podía pasar. Digo, y hasta ahora algunas veces nos berrinches, ¿no? Esos berrinches nos agarran y que hay algo del cuerpo que se expresa, ¿no? Como con malestar. Ataque de llanto, de furia, ¿no? Bueno, gente que, no sé, se puede martillar el dedo, se martilla el dedo y te revolea el martillo contra la pared, digamos, ¿no? Bueno, eso no está armado como un síntoma. Ahora, podemos convertirlo en un síntoma en la medida en que le preguntemos, supongamos, en la clase de tecnología, un pibe que hace eso, ¿qué te pasa? ¿Cómo fue que llegaste a hacer esto? ¿Te había pasado? Y qué pasa, y él hila algo, ¿no? Bueno, no, es que a mí me enseñaba mi papá y en realidad cada vez que me equivocaba, él iba y me cagaba a pedos. Entonces podemos decir, bueno, esa escena lo reconduce a otra escena. Y ahí es una manera de darle un contenido simbólico a eso que aparentemente es una violencia, ¿no? Es una violencia sin sentido, caótica. Bueno, esa misma lógica, vayan a leerla con estos mismos puntos que marca como nuevos síntomas en la adolescencia, ¿no? Que uno de esas explosiones fuera de lugar, ¿no? Que tiene que ver, ahí sí es interesante, ¿no? Justamente con un pibe que tenía, ¿no? Que era un pibe impulsivo, vamos a decir, ¿no? Que reaccionaba con agresividad, ¿no? Frente a diversas situaciones en las clases, en estos CRAE, que eran como esos centros que tiene que ver con lo que podría ser un hogar acá, pero que también funciona con clases, con talleres. Entonces, como eso provocaba, bueno, muchas complicaciones, el pibe empieza terapia y él empieza a ubicar esto, a historizar algo, ¿no? Entonces él, ahí por ejemplo lo que comentaban, que los mismos docentes, cuando lo empezaban a retar, los afectaba que él se sonreía. Él no decía nada y se sonreía, ¿no? Y claro, los docentes lo querían matar, seguro. ¿No? Bueno, entonces, en un espacio terapéutico, por ejemplo, ¿no? Empieza a ubicar algo del contenido del significado de esa risa. Bueno, lo que pasa es que mi abuelo reía